Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Deseando abordar ciertos aspectos del conocimiento humano, y si es posible un poco más allá también, eh, porque esto en definitiva es la pretensión de este canal. Así que comparto a continuación y por medio de este video algunas consideraciones sobre el tema de la muerte. Vaya tema que has elegido, me dirán algunos. Y sí, pero desde mi punto de vista, la muerte es un gran tema, es uno de los temas por excelencia de nuestra vida, nos guste o no, pues como todos sabemos, nuestra vida está indisolublemente unida a nuestra muerte. Y es más, el único suceso del cual tenemos certeza absoluta, por el hecho de estar vivos, es que va a llegar en algún momento ese suceso llamado muerte. Así que entonces pregunto, ante esto de la muerte, ¿para qué angustiarse? ¿Para qué asustarse? ¿Para qué preocuparse? O si no, ¿para qué mirar para otro lado? Si en definitiva la muerte es algo que sí o sí ocurrirá en nuestras vidas. Así que pregunto, ¿no sería más coherente o por lo menos más equilibrado que así como nos preocupamos día a día por el tema de la vida, nos hagamos también un tiempito para preocuparnos por el tema de la muerte? Bueno, todo eso es lo que me hace encarar este tema, esperando acercar o presentar ciertas ideas que tal vez sean nuevas para algunos, pero que en rigor de verdad es un conocimiento antiquísimo que por ser tan antiguo se ha ido diluyendo y no es muy conocido o difundido en nuestra civilización actual. Antes de entrar en el tema, deseo mencionar dos aclaraciones. Uno, no nos pongamos solemnes ante este tema de la muerte, pues todo indica que la mente del ser humano se nubla bastante cuando la solemnidad lo sobrecoge, y eso sí, tampoco tomemos este tema en broma, porque claramente no lo es. Y dos, seguramente esta aclaración va a resultar rara, extraña y hasta incoherente para algunos, pero es parte de este conocimiento que estoy compartiendo. Esta segunda aclaración entonces consiste en que el conocimiento que pretendo presentar estrictamente, no puede ser expresado con palabras. Repito, no se puede expresar o comunicar con palabras solamente, y tan solo mediante esas palabras puede ser esbozado, pero muy lejos de ser absolutamente transmitido. ¿Por qué?, se preguntarán algunos. Bien, la respuesta es que el lenguaje humano es una modalidad que ha desarrollado nuestra especie para comunicarnos y transmitir conocimientos, pensamientos, pero que tienen la limitación que es transmitir de esta manera el lenguaje en una forma de transmisión de tipo intelectual o racional solamente. Y existe una dilatada y comprobada experiencia de que ciertas verdades no pueden ser comunicadas por vía intelectual o racional, sino que deben ser experimentadas o vividas por la persona que accede por primera vez a ese conocimiento. Es decir, deben ser experienciadas por sí mismas. O sea que es el sujeto el que debe tener la experiencia más que la comunicación verbal o mediante palabras. Un ejemplo, para no dilatarme demasiado en esta aclaración, es el siguiente. El color,
cualquier color, sea rojo, verde, azul, no puede ser comunicado verbalmente a una persona ciega de nacimiento. Ella no puede recibir ese conocimiento si no tiene la experiencia concreta de haber visto los colores. Luego de haber visto una persona los colores por sí mismas, sí se le puede hablar de los colores. Y entonces, y solo entonces, ella podrá dar significado a las palabras o a ese lenguaje con el que se le comunica algo referido a los colores. Pues bien, esto que pretendo comunicar es algo que sería equivalente de querer hablar sobre algo que quizás quien escucha esto por primera vez está en las condiciones del ciego frente a los colores. Y habría que esperar que esa persona tenga algún tipo de experiencia que le permita entonces dar sentido a esta exposición. Esto es así. Ahora, para entrar en tema, diré en forma categórica lo siguiente. La muerte no existe, o dicho de otra forma, la muerte es una ilusión o es una creencia humana basada en que el cuerpo físico, de lo que estoy hablando es esto, el cuerpo físico, que en algún momento deja de funcionar como tal, como cuerpo físico. Ese dejar de funcionar es un dejar de funcionar organizadamente como cuerpo, entonces sobreviene lo que decimos la muerte. Este dejar de funcionar organizadamente como cuerpo y morir no significa que el cuerpo se extinga o que desaparezca. Solo deja de funcionar organizadamente como un cuerpo por ese suceso que le llamamos muerte. Y para ilustrar esto, déjenme dar un ejemplo que quizás sea burdo, pero que esto retrataría claramente el significado que suele dársele a la muerte. Si tenemos un hermoso automóvil y un día este automóvil deja de funcionar, y ante ese cese de funcionamiento afirmáramos que el automóvil ha desaparecido, que ya no existe más. ¿No le parece medio raro, medio incoherente este razonamiento? Como todos sabemos, el automóvil que deja de funcionar todavía es cada una de sus partes, es decir, están las ruedas, está el volante, está el motor, etcétera, etcétera. Bueno, con el cuerpo humano ocurriría algo similar en el sentido de que cuando deja de funcionar debido a que ha muerto, su corazón, sus riñones, sus pulmones, etcétera, todavía están ahí. Luego de cierto tiempo, los tejidos que forman esos órganos, por un proceso natural, empiezan a desorganizarse. Y ojo que desorganizarse no es lo mismo que desaparecer. Entonces, empiezan a desorganizarse en sus componentes más pequeños, que en definitiva llegan al nivel de ser solo moléculas y átomos, pero no desaparecen. Entonces, con este enfoque, terminamos viendo que no es que la persona se extinga o desaparezca, pues solo el cuerpo de esa persona deja de tener esa autoorganización que lo anima, y esa autoorganización que al animarlo nos lleva a decir que está vivo. Pero reitero, el cuerpo que dejó de mantener esa autoorganización llamada vida no se ha extinguido o desaparecido. Lo que ha pasado es que ese cuerpo solo se ha transformado. Esto es lo concreto. Y cada uno de sus componentes pasa a reorganizarse, ya sea que pasen a formar parte del suelo, del aire, del agua, y a través de estos luego pasen a formar parte incluso de otros seres vivos, y así podemos ver que el ciclo de la materia física, que formaba esa materia física que formaba el cuerpo, se reinicia
en nuevos ciclos. Cuando hablo de ciclos, recuerdo que ciclo significa rueda, por lo que físicamente hablando nuestro cuerpo se recicla en nuevos cuerpos, pero no desaparece nunca. Lo que ha cesado entonces, y esto es lo importante comprenderlo, lo que ha cesado es la organización de ese cuerpo en particular. Entonces, como verán, lo que estoy hablando es que la muerte habla del fin de esa organización de un cuerpo y no del cuerpo mismo. Ahora le pido que me acompañe a pensar lo siguiente. ¿Qué es una organización? Bueno, una organización es cualquier cosa menos algo físico o material. Hay que aclarar esto. Una organización es, en definitiva, una acción donde interviene la inteligencia y la voluntad de quien ha realizado esa organización para crear algo. Por ejemplo, una empresa es una organización. Incluso los bienes que están en esa empresa, que sí pueden ser físicos, no son la organización de la empresa. Por lo tanto, una organización no es algo físico. Y que se extinga con la muerte una organización, que es algo no físico, no es lo mismo que se extinga el cuerpo físico. El cuerpo físico se va a transformar en otras cosas. Cabría preguntarse aquí, entonces, ¿qué o quién determina la organización de un cuerpo humano? Qué pregunta, En el fondo, no lo podemos demostrar, pero sí podemos sospechar que si una organización terrenal, como decía, por ejemplo, una empresa, es el resultado de esa actividad de inteligencia y voluntad de una o varias personas, es probable que la organización de un cuerpo humano, prácticamente infinita en su complejidad, sea la inteligencia y la voluntad de alguien también. Algunos llaman a este creador de esta organización, que después termina en un humano, Dios. Otros consideran que no es así, porque, consideran que la organización de un organismo vivo cualquiera solo es producto de la casualidad. Y que esa casualidad sea la que luego por evolución llega a este nivel de complejidad. Muy tosco este último razonamiento, ¿no? Patético, diría yo. Pero bueno, hay quienes piensan así, hay que respetarlos. Hago estas aclaraciones para que usted tome cabal conciencia de que la existencia de un ser vivo implica la manifestación de un poder, de una inteligencia y de una voluntad tan, pero tan enormes, que es como que no nos da la cabeza para entenderlo cabalmente. Pero sigamos. Vemos algo de lo que entonces afirma la ciencia respecto a este tema. Y hablo de la ciencia clásica u ortodoxa, que muchos consideran la verdadera y única ciencia. Bueno, esta ciencia dice en su primera ley de la termodinámica que esta ley se aplica al universo entero y que dice así: en el universo nada se crea o se destruye, solo se transforma. Esa es la ley. Con toda seguridad, este postulado de la ciencia no tuvo en consideración el tema de la muerte, pues es algo que, esto del tema de la muerte, que la ciencia esquiva, como veremos luego. Pero esta ley, como se aplica a todos los fenómenos del universo, te está diciendo que nada se extingue o desaparece o deja de ser, sino que solamente se transforma. Lo que quiere decir que cambia, que toma otra forma, otras características, etc.
Y si aplicamos esto al tema de la muerte, vemos que, según esta ley de la física, referido al comportamiento de todo lo que existe en el universo, y que se llama ley de la termodinámica, la primera ley, te está diciendo, sin proponérselo quizá, que la muerte física no es el final, sino que es un nuevo comienzo por transformación. Tómese entonces usted un segundo y piénselo. Pero bueno, entonces sintetizando, diré que la muerte es solo la desorganización del cuerpo físico que luego eventualmente pasará a organizarse en otros cuerpos o en otros sustratos, y lo único que ha desaparecido es la organización de ese cuerpo. Por otro lado, la energía que tiene, o mejor dicho, que tenía esa persona de ese cuerpo fallecido, también sigue un ciclo de renovación, pasando a formar parte del ambiente y de otros seres vivos. Por lo tanto, podemos concluir que la muerte de una persona o de cualquier otro ser vivo no existe bajo esta concepción generalizada, o que no es solamente una ilusión a una creencia bastante pesimista, por cierto, que es la de la aniquilación total. Así que lo primero que apuntamos es que el cuerpo físico, constituido por materia y energía, al llegar el advenimiento de eso que llamamos muerte, no desaparece, sino que sigue allí, como es fácil comprobarlo las primeras horas o días de un fallecimiento, y que con el pasar del tiempo sí se puede observar, es que deja de tener esa organización para descomponerse en sus componentes básicos, átomos y moléculas. Llegado a este punto, muchos pueden increparme y decirme con justa razón, bueno, muy interesante el tema de la desorganización del cuerpo de un fallecido, pero yo siento en lo más profundo de mi ser que ante el fallecimiento de un ser querido, percibo que lo que se ha ido es algo más que un cuerpo físico de esa persona. Ante este requerimiento, yo le respondería, está usted absolutamente en lo correcto, pues al fallecer una persona, aparte de desorganizarse el cuerpo físico, hay otros atributos u otros aspectos de esa persona que cesan. Y cesan no porque se extingan, sino porque cesan porque tal vez regresen a otros planos o a otras dimensiones distintas a nuestra tercera dimensión. Y he dicho tal vez regresen a esos otros planos porque no quiero ser dogmático y respetar las convicciones de cada quien. Pero tengan ustedes la seguridad que si estoy haciendo este video es porque tengo mis convicciones bien fundadas. Entonces, aquí aparece el primer concepto de eso que decía al principio del video, y es de esos conocimientos que es difícil transmitir solo mediante el lenguaje, sino que aquí tiene que aparecer en la mente de quien quiere acceder a más conocimiento respecto a este tema de la muerte, donde solo lo intelectual del conocimiento ya no alcanza. Tiene que manifestarse en la mente del interesado una forma de adquirir conocimientos por encima del intelecto y por encima del lenguaje, donde quien llega a conocer algo nuevo lo hace por encima de, y esto de poder conocer por encima del intelecto o la razón ha sido llamado en nuestra civilización occidental conocimiento intuitivo, la intuición, que se define en el diccionario de la Real Academia como habilidad para conocer, comprender o percibir algo de manera clara e inmediata sin la intervención de la razón. Eso es intuición.
me permite una sola digresión o ejemplificación sobre el conocimiento intuitivo, a saber, la inmensa mayoría de los descubrimientos y o adelantos científicos ocurridos se lo debemos a la intuición del investigador, sea científico o no. Ese prenderse la lamparita, ese eureka, de repente darse cuenta que ocurre en quien efectúa un descubrimiento. Eso es intuición. Por lo que no estaría de más para aquellos súper racionalistas que consideran que el conocimiento por intuición es algo secundario o que está al margen del conocimiento verdadero. Tomen en cuenta que la mayor parte del conocimiento humano se lo debemos precisamente a la intuición. Si no, hago un estudio de la historia de los descubrimientos y podrá ver que prácticamente en todos los casos ha sido esa intuición de la persona. Así que esto de la intuición, como suelo decir, no es poca cosa. Piénselo, por favor. Pero continuando con el tema de la intuición con respecto a la muerte, ¿a qué tipo de intuición me estoy refiriendo aquí? Pues a la intuición que me permite captar el conocimiento de que, aparte del cuerpo físico, es decir, materia y energía, de una persona, hay otro tipo de cuerpos o de aspectos que constituyen a un ser humano más allá de lo físico. Si usted no tiene esa intuición todavía, permítame darle una pequeña ayuda, pero ayuda al fin, de tipo intelectual y racional, que le pueda permitir quizás llegar a esbozar esa intuición que todavía no se manifiesta en usted, pero que con toda seguridad usted la tiene. Y que es la siguiente. Usted tiene un cuerpo físico, es decir, está formado por materia y energía, y que la ciencia, esa ciencia que es 100% racionalista, le ha dicho que ese cuerpo se puede observar, se puede medir, se puede pesar, se puede tocar, etc. Y todo esto es absolutamente cierto, es comprobable, es repetible. Pero, y siempre hay un pero, usted, aparte de ese cuerpo, tiene pensamientos, tiene sentimientos, tiene recuerdos. Y que estos pensamientos, sentimientos y recuerdos no se pueden ver, no se pueden medir como sería medirlos con una regla, no se pueden pesar, no se pueden tocar. Y sin embargo, usted percibe claramente que existen porque usted experimenta todo el tiempo esos pensamientos, sentimientos, ¿no? O sea que ellos existen, ellos son más allá de lo material, pero tienen existencia en su vida y tienen una existencia. Aquí, quizás para quien es nuevo en esto, se abra una rendija que le permita por lo menos sospechar que aparte de la existencia indudable de las cosas físicas, hay también una existencia indudable de cosas no físicas, concretamente pensamientos y emociones, que no son físicos, pero existen. Algunos creen que pensamientos y emociones existen dentro de la cabeza o quizás en el corazón de una persona, pero nunca ningún científico u otro ser humano que ha abierto cerebros o corazones ha encontrado jamás pensamiento o sentimiento alguno, por lo que estas, entre comillas, cosas existen, pero no están en un lugar determinado, lo que nos lleva a sospechar que es probable que existan otros planos u otras dimensiones que sí den cabida para que habiten, por así decirlo, sentimientos y pensamientos. Esto de que existen otros planos o dimensiones no es ningún descubrimiento nuevo, pues este tipo de conocimiento está registrado en escritos que tienen
más de 6.000 años de antigüedad y que son escritos que recogen sabiduría de mucho tiempo anterior al momento en que llegaran a registrarse por escrito. Así que contemple usted cuán antiguos son estos conocimientos que lamentablemente han sido olvidados o no tenidos en cuenta en nuestra supuestamente adelantada civilización de la ciencia y la tecnología. Pero como todo en este universo es cíclico, actualmente, por suerte, este conocimiento está reverdeciendo o renaciendo en la mente de muchas personas. Antes de continuar, veamos qué dice la ciencia respecto de la muerte. Y la ciencia clásica, la verdad que no dice mucho sobre la muerte, pues es como que disimuladamente o no, la ciencia parece no saber nada al respecto o no quiere inmiscuirse en estos asuntos. Pero un análisis más detallado de la ciencia permite concluir que al final la ciencia no se dedica mucho al tema de la muerte hay que decirlo, no se dedica mucho al tema de la muerte porque lisa y llanamente no le conviene. Y no le conviene investigar mucho porque al profundizar siquiera un poco sobre este fenómeno llamado muerte, la ciencia clásica tropieza con que varios de sus postulados o leyes o principios científicos inmutables empiezan a no sostenerse o volverse cuestionables. Y por lo tanto la ciencia, que a fin de cuentas no es otra cosa que el producto de actividades humanas, empieza a mostrar fisuras varias, que para que aquellos quienes manejan la ciencia no es políticamente correcto mostrar esas fisuras o puntos débiles que puedan llegar a ensombrecerla, puesto que siempre la ciencia se presenta ante el público como la descubridora de postulados o leyes absolutamente verdaderos, sin fallas, sin errores, y lo más importante, por lo menos para ellos, incuestionables. Lo que si lo pensamos un poco, se asemeja enormemente a cierto postulado de los gobiernos o de las religiones. Hechas estas disquisiciones, continuemos. El análisis sobre la muerte del cuerpo físico y la existencia de aspectos no físicos en el hombre nos permite concluir que primero hay un plano o una dimensión o un aspecto físico, el cuerpo humano, que este cuerpo físico es perecedero, que tiene, por así decirlo, fecha de caducidad, y que llega un momento en el que el cuerpo deja de tener vida y a eso le llamamos muerte. Pero sobrevenida la muerte observamos que el cuerpo no desaparece, sino que se desorganiza. La materia de este cuerpo, luego de la muerte, se recicla en otros cuerpos, como hemos dicho, adquiriendo entonces otras formas, otras funciones. Pero profundizando en el análisis del cuerpo, diré que, aparte de este primer plano o aspecto físico, se observa claramente que el cuerpo participa de otro plano, u otra dimensión, u otro aspecto, que denominaremos el plano o cuerpo emocional del ser humano. Sobre este otro cuerpo del ser humano no entraré mucho en detalle a fin de no sobrecargar a quien es nuevo en estos temas, aparte de una cuestión de tiempo también, pero sospeche usted que aquí hay mucha, pero mucha tela para cortar, pero sobre ello nos referiremos en todo caso en otro momento, en otro video. Y aparte del plano físico y de ese segundo plano o plano emocional, se observa la existencia de un tercer plano que sería el denominado plano mental o dimensión o aspecto o cuerpo mental del ser humano, donde tienen asiento los pensamientos, así como el emocional es asiento de las emociones. Una aclaración quizás obvia, pero para no dejar de destacar, es que
El cuerpo físico es material. En cambio, los cuerpos emocional y mental no son físicos, son inmateriales. Entonces, recapitulando sobre este ente que denominamos ser humano, ahora tenemos que tiene por lo menos 3 cuerpos, o 3 planos de existencia, o 3 aspectos que aparecen en su existencia. Estos planos o cuerpos, a la hora de lo que denominamos la muerte, tienen distintos comportamientos, sobre lo cual tampoco tengo tiempo en este video para entrar, y por otro lado no quisiera entrar para no extraviar a quien recién está asomándose a este tipo de conocimiento. A continuación me referiré a otro cuerpo más, el cuerpo energético del ser humano, que podría muy bien ser el cuarto cuerpo del ser humano, pero que esa sabiduría antigua, esa sabiduría perenne, ese conocimiento al que me he referido, con su inmensa y precisa sabiduría que lo caracteriza, prefiere incluir este cuerpo energético o plano del ser humano dentro del cuerpo físico, en razón de que lo físico incluye lo material y lo energético también. Y este es un cuerpo, el energético, es un cuerpo a un aspecto o plano o dimensión energética del ser humano, como digo. El cuerpo físico, repito entonces, tiene un aspecto material, pero también el cuerpo físico tiene otro aspecto que es el energético. El aspecto material de nuestro cuerpo físico, bueno, la ciencia clásica lo ha estudiado y descrito minuciosamente, y en general todos conocemos bien esa parte material, porque es lo que se enseña en la escuela. Es también el cuerpo que se ve, que se toca, que sí se puede medir, se pesa, y que en muchos casos ese tema de pesar lo atormenta a su poseedor por tener un cuerpo demasiado pesado. Pero volviendo al tema, vemos que ese cuerpo físico material que todos conocemos y vemos en el espejo todos los días, está indisolublemente unido al cuerpo energético, que es toda la energía que está circulando en el cuerpo físico y que por ser energía no se puede ver, pero sí es muy fácil medir con aparatos eléctricos tales como un amperímetro, por ejemplo, o un ohmímetro de ohmios, o un multímetro, etc. Entonces, la energía que forma el cuerpo energético se mueve a una velocidad pasmosa, que puede ser de hasta 300.000 kilómetros por segundo. Por lo que, como vemos, este fluido energético de nuestro cuerpo, energético en este caso, puede ser muy esquivo si se la pretende seguir. Pero esa energía, en definitiva, es la que anima y mantiene con vida al cuerpo humano. Este cuerpo o aspecto energético tiene variadísimas funciones, de las que solo destacaré 2, para no complicar más esto. Una de sus funciones es que este cuerpo energético es el que da vida al cuerpo físico. Y 2, es el que posee y lleva información de la forma y función de cada tipo de célula, de cada tejido, y también de cada órgano físico material que tiene el ser humano. Este segundo es muy importante en el sentido que nos está diciendo qué es lo que la información, de dónde sale, que esto sabe cómo armarse, cómo renovarse, etcétera, etcétera, etcétera. Es gracias al cuerpo energético. Por ello, y con toda razón, se habla de que el cuerpo energético es previo al cuerpo físico, pues es una especie de plantilla o molde energético que permite que lo material luego vaya tomando la forma y la función, ya sea de cada célula, de cada tejido, de cada órgano, que desarrolla el cuerpo físico material desde la concepción, es decir, desde la fecundación del óvulo,
y hasta la vejez. Y que este cuerpo energético, al apagarse, es cuando realmente ocurre la muerte y permite que devengan los sucesos que ocurren luego de la muerte. Puede parecer antojadiza esta existencia del cuerpo energético para algunos, y la ciencia oficial la verdad que poco o nada habla de estos aspectos, si bien reconoce que mediante la respiración el cuerpo libera energía que permite que los 4 trillones de reacciones químicas que por segundo ocurren en tu cuerpo, para que tú te mantengas vivo. Pero a excepción de esto, la ciencia no nos dice nada más y no entra en eso de que el cuerpo energético es el molde, es la plantilla que determina el desarrollo, la forma y la función del cuerpo material. Respecto a este último aspecto, y solo de manera ilustrativa, o de dar un ejemplo concreto, citaré el trabajo del que entonces fue profesor e investigador de la Universidad de Yale en Estados Unidos, el doctor Harold S. Burr, quien desarrolló y publicó sus investigaciones en los años de la década de 1940, es decir, hace 80 años atrás, y que demostró sin lugar a dudas de que el óvulo recién fecundado, óvulo o cigoto de un animal, en este caso era una salamandra, tiene un aspecto energético que, lejos de ser solamente una esfera, como la es en ese momento el cigoto, cualquier cigoto, cierto, de un animal tiene una forma esférica en su comienzo, que es la forma del óvulo, tiene, como decía, un aspecto energético que tiene la forma del animal adulto. También hizo lo mismo con plantas, es decir, Burr demuestra científicamente que desde el comienzo de la vida la energía ya tiene la forma del organismo adulto, lo que es decir que comprueba la existencia de esa plantilla o molde energético que luego va rellenando la materia. Y es que la energía, la que luego entonces sería la que guía a la materia, como digo, a que tome la forma y función de un ser vivo. Hay otros investigadores en otros lugares y tiempos que han encontrado lo mismo. ¿Por qué no se han difundido por parte de la ciencia oficial estas investigaciones de Harold Burr? Saque usted sus propias conclusiones. No profundizaré más el tema de los distintos atributos o planos, dimensiones o cuerpos del ser humano, más allá de los 4 que he mencionado. Pero baste decir que hay por lo menos 3 más. Pero bueno, es complicar muy mucho la cuestión. Existe una copiosa bibliografía que refleja una larguísima investigación que por su metodología perfectamente puede llamarse científica, llevada a cabo por el ser humano desde hace miles de años atrás y que ha investigado más hacia adentro de uno mismo que hacia afuera, como hace la ciencia actual. Los saberes desarrollados por este conocimiento ancestral, aparte de ser introspectivo, apunta más a la sabiduría que a la intelectualidad. Apunta más al espíritu que a la materia. Apunta más al ser que al tener. Pero sería hasta inconveniente pretender entrar en ello aquí, así que volviendo a estos 3 cuerpos o aspectos del ser humano, de los cuales el primero es material y energético, es decir, el cuerpo físico. El segundo y el tercero son cuerpos o planos llamados el emocional y el mental, que no son físicos. Y estos 2 últimos son los que nos permiten llegar a la conclusión de que los humanos nos movemos también por esos planos o dimensiones no físicas.
Con este conocimiento en mente, podemos visualizar que, luego de ocurrido ese evento al que denominamos muerte, nuestra historia como entidad no física continúa luego de ocurrida la muerte o desorganización del cuerpo físico y continúa a través de dichos planos, emocional, mental, y otros. Razón por la cual, y respetando esa ley elaborada por la ciencia que dice que en el universo nada se crea ni se destruye, solo se transforma, estamos en condiciones de afirmar que la muerte, tal como se concibe en forma ordinaria como el fin, es solo una ilusión que no se corresponde con la realidad y por lo tanto que la muerte no existe. Explicar con mayor detalle cómo nuestro verdadero ser, con mayúsculas, es una entidad con múltiples cuerpos o que participa en múltiples planos o dimensiones, es enormemente complejo y requiere de horas y horas de explicaciones, de meditación, de experiencias concretas, más la aplicación de técnicas que permitan al aspirante ir expandiendo su nivel de conciencia, su nivel de intuición, de abstracción, etc. Por lo que esto solamente pretende ser un primer paso para el recorrido de un largo camino. Y para ir terminando este video, si bien el tema, obviamente, como verán, da para muchísimo más, mencionaré que, así como la vida y la muerte están indisolublemente unidos, también lo está la muerte con la reencarnación, donde estos aspectos no físicos que hemos visto, aspectos no físicos del ser humano, lejos de extinguirse, vuelven a esta tercera dimensión envueltos en un nuevo cuerpo físico. Sé que son temas que para algunos son lisa y llanamente imposibles y hasta repudiables. Respeto las convicciones de cada quien y si ese respeto es mutuo, debería excluir lo de repudiable. Respecto a lo imposible, solo diré que la experiencia que dan los años nos lleva a pensar que solo existe lo improbable, mas nunca lo imposible. Gracias por su atención y hasta la próxima.